Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. 9 de mayo, todavía aquí en la tierra, en espera de que nuestro Salvador y Rey regrese por todos nosotros conforme fue su palabra. Si me voy, y no era una duda, era una confirmación de que Él se levantaría. Si me voy, volveré a ustedes, los tomaré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así es que en ese caminar seguimos nuevamente con todo ánimo y fortaleza, sea en el punto geográfico de la tierra en el cual nos encontremos, nosotros por acá, quizás algunos hermanos que hoy comparten junto con nosotros este momento en otro punto geográfico de la tierra, pero a unos y a otros, desde los 4 extremos de la tierra, Él enviará sus ángeles, nos recogerá y así estaremos siempre con nuestro Señor. Así es que, como decía nuestro amado Pablo, ya con Él en la eternidad, después de haber logrado ser coronado, aliéntense, hermanos, unos a otros con estas palabras. La semana pasada vimos acerca de permanecer en Él, que era lo más importante. Y hoy en esta semana veremos en temática la dependencia de nuestro Dios. Y hoy como título tomaremos de referencia la verdadera victoria, para lo cual los invito a ir a una cita del amado libro que nuestro Dios nos dejó, la Biblia, libro maravilloso en el cual podemos encontrar no solamente la palabra de nuestro Dios para nuestra alma en alimento cada mañana, sino también la experiencia de muchos hombres que nos legaron el testimonio de la obra de Dios en sus vidas, para que ese testimonio igualmente nos aliente a nosotros. En el capítulo 7 de Josué, vamos a ver allí lo que se constituye en una verdadera victoria. Y esa verdadera victoria es siempre no lo que vemos que Dios hace, que ciertamente son victorias maravillosas que se ven en lo visible, pero la verdadera victoria es lo que se gesta en la obra de cada corazón rendido, entregado a Dios, maravillado y asombrado por las obras que Él hace. Los primeros discípulos del Señor vieron los milagros, muchos antes que ellos, desde el último profeta hasta la venida de Juan el Bautista, no vieron milagros, mas sin embargo la palabra de Dios siempre estuvo presente y esas maravillas en el universo los hacían siempre ver la grandeza de nuestro Dios. Encontramos aquí al pueblo de Israel después de pasar por un desierto, habiendo sido liberados del poder faraónico, habiendo sido llevados por la mano de Dios, alimentados en un desierto en donde jamás carecieron de nada. Su ropa estuvo siempre en buen estado, su calzado no se desgastó, fueron alimentados de la mejor manera, quizás no con el fruto de la tierra, pero con el fruto que venía del cielo. No solamente era de un pan que salía de la tierra, sino era del pan que descendía del cielo. Y así llegaron todos aquellos, ya no bajo el comando de Moisés, quien había partido con el Señor, sino bajo la dirección de Josué, a quien igualmente el Señor le había dicho que Él estaría con él todos los días de su vida y que ninguno de sus enemigos le podría hacer frente. Así llegan, cruzan aquel Jordán, celebran la Pascua, el pan cesa, comen del fruto de la nueva tierra, es decir, las promesas de Dios estaban llegando como primicias a ese pueblo. Aquello que Dios había prometido se estaba acercando, estaban comiendo de aquel fruto que Dios les había prometido. Enfrentan la primera ciudad, Jericó, con toda fe y con toda confianza, ellos creyendo y dependiendo de Dios, porque desde ahí empieza. Obviamente siempre empieza en un depender de Dios, en un buscar a Dios, en un obedecer a Dios. En esa dependencia de Dios, ellos obedecen y solamente esperan a lo que Dios vaya a hacer. Ellos avanzan, crédulos en que la palabra de Dios habría de cumplirse, rodean aquella ciudad y en aquel día memorable para ese pueblo, las murallas caen y la victoria una vez más se levanta en su favor. Después de eso, quedaba otra ciudad.
no en las mismas proporciones, no en la misma magnitud, no para enfrentar con la misma fuerza. ¿Y qué es lo que sucede? Capítulo 7, versículo 1, y vamos a reflexionar a partir de esta bella historia. Entonces los hijos de Israel cometieron iniquidad con respecto al anatema. Ya les había dicho Josué: absténganse del anatema y no se contaminen ni tomen algo de él, convirtiendo el anatema al campamento de Israel y provoquen la calamidad. Sin embargo, el pueblo, al ver aquella ciudad que era pequeña y seguir Josué todo el protocolo de guerra de enviar espías para saber cómo se encontraba aquella ciudad, hubo un hombre, Acán, que tomó del anatema. Dice la escritura que ellos fueron a aquella ciudad llamada Jai. Envió Josué a los espías, y en el versículo 3, regresando ellos ante Josué, le dijeron: no tomes a todo el pueblo, sino a unos 2 o 3 mil hombres para que suban y destruyan a Jai. Aquí la dirección de Dios, aunque ciertamente estaba presente, podemos ver que no fue buscada. Podemos deducir quizás que ellos se confiaron en que la gran victoria que Dios había dado sobre Jericó era suficiente para infundir ánimo y seguir ellos adelante. No te preocupes, Josué, con solamente 2 o 3 mil hombres podremos enfrentar aquella ciudad porque es pequeña. Sus murallas, sus puertas no son tan fuertes como las de Jericó, y si esto el Señor lo entregó en nuestras manos, igualmente esta ciudad caerá. Lo que no sabía Josué y algunos de los ancianos que se había tomado el anatema, quizás si hubieran buscado a Dios, si hubieran buscado una dirección de Dios, Dios se les hubiera mostrado. Pero aquí vemos la autosuficiencia. En ocasiones nosotros nos volvemos autosuficientes y pensamos que una victoria del pasado va a determinar la victoria del presente, que una fuerza espiritual dada por Dios para derrotar un ejército enemigo en el pasado es más que suficiente para nuevamente hacernos vencer ahora. El pueblo de Israel nacional tuvo su experiencia en cierta parte de su historia, no es momento para tocarlo, pero cuando ellos fueron invadidos y Dios les dio una gran victoria en la cual se extendieron hacia la mayor parte de los territorios, hacia el norte y hacia el sur principalmente, después en otra guerra se confiaron y vino lo que ellos reconocieron: la humillación por haber confiado en nuestras fuerzas y no haber descansado en Dios. Algo semejante pudo pasar aquí con este ejército, y le dicen a Josué: no te molestes en enviar tantos hombres, no tomes a todo el pueblo, sino 2 o 3 mil hombres, ya que ellos son pocos. Ningún enemigo es pequeño si Dios no lo ha entregado en nuestras manos. La grandeza de aquellos que hemos sido llevados por la mano de Dios no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, sino la grandeza reside en Dios. Y no entraremos al debate por qué unos mueren y otros sobreviven, sino sencillamente hay fuerzas espirituales, hay misterios. Entendido el misterio en el original como lo es, algo cubierto que no puede entenderse, cuya realidad en Dios siempre será una ejecución de justicia. Pero al punto de lo que estamos viendo, dice que subieron aproximadamente 3 mil hombres, pero todos ellos huyeron de los hombres de Jai. De los 3,036 hombres fueron muertos y otros fueron perseguidos hasta que fueron derrotados en cierta parte. Entonces dice la escritura en el versículo 5 final, que el corazón del pueblo se llenó de temor y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y postró su rostro en tierra delante del arca de Yahweh hasta el anochecer. Junto a él estaban los ancianos y echaron polvo sobre sus cabezas. Quizás si hubiéramos invertido los papeles y antes de salir, como salimos nosotros cada mañana, no en nuestra fuerza, no por la victoria que nos dio Dios el día de ayer, sino hoy, este nuevo día, encomendándonos a Él, dependiendo de Él, para que Él sea nuestra guía, nuestra fuerza, quizás la historia pudiera haber sido diferente. Pero esta historia ya se escribió para ellos, pero hoy nosotros podemos escribir la historia para nosotros.
Hoy podemos, independientemente de una victoria o una derrota el día de ayer, hoy es un nuevo día que se levanta sobre nosotros, un nuevo sol que emerge en fuerza para nuestra vida, para cobrando ánimo y dependiendo de nuestro Dios ante todas las cosas, nosotros podamos obtener y ver la victoria que Dios nos habrá de dar. La verdadera victoria no está en una Jericó que cae, no está en un mar que se abre. La verdadera victoria estará y siempre reposará en la dependencia que nosotros tengamos de nuestro Dios. Esa es la verdadera victoria que Dios les habría de mostrar para que ellos nuevamente pudieran seguir hacia adelante. Y esto es una enseñanza de vida. Cada experiencia, cada vivencia que nosotros tenemos en el Señor es una experiencia de vida en el conocimiento de Él que nos hace ser cada día más dependientes de Él. Y eso es lo que te da la fuerza, es lo que te da el ánimo para seguir. No es lo externo, porque vamos a ver lo que ocurrió con Josué. Mientras la euforia del pueblo estaba días antes por la derrota de Jericó, hoy veamos a este Josué que había visto al capitán de los ejércitos del Señor, que había escuchado la voz de Dios, que había dirigido a todo su ejército hacia aquella victoria magnánima en Jericó. Hoy se encontraba postrado junto con los ancianos diciendo: ¡ay, Yahweh mi Dios! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos? No fue la mano de Dios quien los entregó, fue su propia mano la que los hizo permanecer en aquel lugar. Fue el haber tomado el anatema, lo que Dios les había mandado, lo que les hizo permanecer. Quizá, como le digo, si hubiéramos buscado a Dios, si ellos hubieran buscado al Señor, Dios les hubiera mostrado y les hubiera dicho: no avancen, hagan el proceso a la inversa, purifiquen sus corazones, limpien el campamento y entonces podrán avanzar. Pero el caso es que Josué entra en un estado de desánimo, de desaliento. La gran victoria no era suficiente para nuevamente reanimarle. Él veía 36 hombres que habían caído muertos, y no eran solamente los 36 hombres, era el nombre de Israel, la fuerza que habrían de cobrar sus enemigos al ver que habían sido derrotados ante lo más pequeño. Si ante lo poco, como le sucedió a Amán, has empezado a caer, ¿qué sucederá cuando venga lo más fuerte? Si ante lo poco le dijeron a Amán, cuando él quiso exterminar al pueblo judío, has empezado a caer ante lo poco. Pero lo poco no representa nada si Dios está en favor de ese pueblo. Ay, Señor, dice, ay, Yahweh, ¿por qué hiciste cruzar a este Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos? Ojalá, o como decimos ahora, Dios quiera, hubiéramos permanecido al otro lado del Jordán. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Qué voy a decir ahora? Pues Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Y aquí, en este versículo 7, encontramos el principio de la verdadera victoria en Josué. La verdadera victoria no fue cuando fue a retomar aquella ciudad enemiga que Dios habría de destruir. ¿Por qué? Porque había llegado a colmo la iniquidad. Muchas veces decimos: ¿por qué Dios destruyó esas ciudades? Por la maldad, por la maldad. Había llegado al colmo la iniquidad. Si nosotros vamos a los aspectos fundamentales de los gobiernos, de los estados universales que guardan el orden y la seguridad en cada nación, veremos que en ocasiones toman decisiones de este tipo. ¿Por qué exterminar el mal? ¿Por qué agencias de seguridad en todo el mundo hacen o realizan lo mismo? ¿Por qué? Por la seguridad, por la búsqueda del bien mayor, que es el bien y la seguridad de una nación. Entonces no nos extrañe, no nos confundamos ni busquemos explicaciones fuera de aquello que está alejado del bien. ¿Por qué extraemos de las milpas, de los sembradíos, todo aquello que lastima, que daña a los plantíos? ¿Por qué sacamos las plagas de los sembradíos? ¿Por qué eliminamos? Bueno, punto
en otro asunto. ¿Qué voy a decir ahora? Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos. Pero, ¿y qué harás tú, Señor, por ese gran nombre? ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? Y ese es el punto. No lo que nosotros vamos a hacer, sino lo que Dios va a hacer. Y lo primero que Dios hizo con Josué es hablarle y decirle: ustedes han pecado, han transgredido, limpien el campamento. Y entonces van a poder hacer frente a sus enemigos. Y ya la actitud de Josué, a partir de que Dios se reveló a su corazón, fue muy diferente. Encontró la fuerza y ahora sí organizó conforme a la voluntad de Dios, no conforme a ellos habían determinado, sino conforme a la estrategia que Dios había mandado, indicado. Organizó su ejército y entonces obtuvieron la victoria sobre aquella ciudad. No hay ciudad grande, no hay ciudad pequeña. La verdadera victoria se gesta en cada uno de los corazones que hoy, como tú y yo, podemos depender completa y enteramente de nuestro Señor y Rey. Así es que en esta mañana yo te invito con todo mi corazón a que sea lo que tengamos por delante, sea lo que venga al frente, una gran ciudad con murallas inexpugnables, o sea, una pequeña ciudad, no es el enemigo grande o el enemigo pequeño, es el gestar la victoria en la dependencia de nuestro Dios, porque solamente ahí obtenemos la fuerza, la indicación, la voz, la estrategia para continuar y poder seguir engrandeciendo no nuestro nombre ni nuestra fama, porque la fama de Josué fue destruida después de que Jericó los derrotó. Derrotó a Jai, derrotó a Jericó y fue un hombre famoso. Fue derrotado por Jai y entonces su fama se vino como la bolsa de valores abajo. Lo único que permanece, lo único que es estable, lo único que debe permanecer es el nombre de Dios en victoria, cuando en nuestra humillación y en dependencia de Él vemos la obra maravillosa de Dios, como estoy seguro que tú la verás en este día, al igual lo veremos todos nosotros. Así es que, encomendados a Dios, oramos para que en esa dependencia sigamos fortalecidos en el Padre. ¿Dónde encontramos el ánimo y la fuerza? No le encontramos, Señor, una Jericó que cayó, ni tampoco, Señor, encontramos la derrota y el desánimo en una Jai que nos persigue. No, Señor, encontramos nuestra fuerza y nuestra victoria en ti. Yo te digo, Señor, yo te digo y alabo, Señor, con mi corazón tu nombre. Señor, bendecimos tu nombre y decimos que tú eres fuerte, que eres poderoso, que tú eres mi Dios y mi Padre, mi dependencia y mi fortaleza. Oh Dios eterno y poderoso, sé tú nuestro ayudador y nuestra dependencia esta mañana. Que tú seas, Señor, la roca de la cual me tomo. Que tú seas, Señor, la vara a la cual de la cual me tomo. Que seas la barca, Señor, en la cual yo me sostengo. Y que sea tu nombre mi poder en el tiempo de guerra y en tiempo de aflicción. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor, tú eres mi Dios, dice la palabra. Yo te alabo y te bendigo porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos Jericó, hoy tiempos modernos, la gloria de nuestro Dios en victoria. Y como dice nuestro hermano Carlos, desde hoy temprano con los varones, ánimo hermanos, ánimo, ánimo. Si Dios por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Que ninguna situación externa desanime ni apoque tu fortalecido corazón en Dios y dependiente corazón. El Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Y gracias a Dios por la convivencia que tuvimos el día de ayer ahí, los que pudimos ir al parque. Gloria a Dios, en edificación unos a otros. Dios los bendiga, buenos días. Ahora sí,
a correr al trabajo, a correr a las escuelas, a encontrar la victoria y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les amamos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí. Si Dios quiere, viviremos y estaremos y haremos esto y aquello. Y Dios bendiga a las hermanas también. Ya se nos van el viernes al retiro. Bueno, ya les puse el viernes, yo también, ¿no? Como son tan vaguitas. Bueno, el sábado. Dios las bendiga, cuídense mucho.